Yo soy profesor, ustedes saben, profesor del Instituto Bíblico Cristo para las Naciones y es común que me hagan muchas preguntas de teología. Soy profesor de teología, entonces a quién más que hacerle preguntas. Y creo que muchas veces decepciona a mis estudiantes porque a veces la respuesta que les doy es no sé, pero le preguntaré al Señor cuando lo vea. Cuando esté con el Señor le preguntaré porque no sé, he investigado y no hay una respuesta para esto. Hay varias posturas, hay varias escuelas de interpretación, pero hay cosas que simplemente no sabemos. Hay cosas que simplemente no podemos entender. Y claro, esto tiene sentido. Uno podría decir, qué frustrante o qué incoherente no saber, pero realmente esto le da mucho sentido a nuestra espiritualidad, porque un Dios que podamos comprender sería un Dios muy pequeño. Si pudiésemos comprender todo de Dios, cada detalle, estaríamos incluso desafiando la mecánica, la física mecánica, la ley de la causa y el efecto, diciendo que el efecto nosotros podemos comprender completamente la causa. Hay cosas que no entendemos y repito, tiene sentido. La Biblia dice en Romanos 11:33 lo siguiente. Romanos 11:33 dice, qué grande es la riqueza, la sabiduría y el conocimiento de Dios. Es realmente imposible para nosotros entender sus decisiones y sus caminos. Es realmente imposible para nosotros entender sus decisiones y sus caminos. La semana pasada, no sé si estuviste o viste la prédica en YouTube, pero la semana pasada empecé a hablar sobre las oraciones que no son contestadas. Y cuando preguntaba la semana pasada, muchos dijeron que tenían oraciones no contestadas y empezamos a hablar de esto y di 3 razones para a veces no obtener respuestas. Es algo que en muchas ocasiones es un misterio. No quiero encasillar ni dar respuestas reduccionistas a algo tan complejo, pero hay algunas respuestas y por eso las quería traer. Hoy quiero seguir construyendo sobre esa misma enseñanza, pero antes de darte 2 razones adicionales a las 3 que di la semana pasada, por las que a veces no obtenemos la respuesta que queremos o pareciera que Dios no nos está prestando atención, antes de ver 2 razones, yo quiero que miremos a Dios encarnado, Jesucristo, porque como les decía la semana pasada, Dios mismo sabe lo que es una oración no contestada. En Cristo, recuerden que en teología estudiamos que en Cristo habían 2 naturalezas, la humana y la divina. Eso se llama en teología unión hipostática. Había una fusión, 2 naturalezas no se mezclaban, pero estaban allí presentes en Cristo. Es un misterio que la Biblia revela. Y quiero que miremos al Cristo humano, porque Él fue 100% hombre, 100% Dios. El Cristo humano orando, como tú y yo oramos por muchas cosas y no recibiendo el fruto, no recibiendo la respuesta que Él esperaba. Acompáñame a Mateo capítulo 26, versículos 36 al 46. Mateo capítulo 26, versículos 36 al 46. Dice la Biblia, entonces Jesús fue con ellos al huerto de olivos llamado Getsemaní y dijo, siéntense aquí mientras voy allí para orar. Se llevó a Pedro y a los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y comenzó a afligirse y a angustiarse. Les dijo, mi alma está destrozada. Y siempre me impacta esa declaración de Jesús. Mi alma está destrozada de tanta tristeza. ¿Alguna vez te has sentido destrozado de tanta tristeza? Pues Jesús sabe lo que es. Mi alma está destrozada de tanta tristeza, hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Él se adelantó un poco más y se inclinó rostro en tierra mientras oraba, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento. Vemos a Jesús orando, Padre mío, yo no quiero sufrir. Una persona que le gusta sufrir se le llama masoquista y uno la categoriza como con alguna desviación o en palabras coloquiales tiene un rayón. ¿Cómo a alguien le va a gustar sufrir? ¿Cómo alguien va a querer sufrir? Y aquel que disfruta infringir sufrimiento en otros se le llama sádico. Son problemas. Una persona que le guste sufrir o que le guste causar sufrimiento no se considera una persona mentalmente normal. Jesucristo aquí no quería, estaba orando, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa de sufrimiento. Porque Él sabía lo que iba a experimentar. Él sabía que Él era el prometido, que iba a cumplir las profecías de Isaías. Pero no sé si recuerdan la semana pasada yo les decía que
que cuando decimos en el nombre de Jesús, que es como se espera que terminemos nuestras oraciones, Señor, te pido eso en el nombre de Jesús, lo que estamos realmente es poniendo al criterio de Dios esa petición. El nombre de Jesús es bajo la autoridad, bajo la voluntad de Jesús. Y quiero que miremos a Cristo, porque Cristo no solo ora diciendo, si se puede, pasa de mí esta copa de sufrimiento, sino que Cristo pues pone delante del Señor la decisión de si sufre o no sufre. Vuelvo a leer. Padre mío, versículo 39. Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Sin embargo, yo no quiero sufrir, pero hágase tu voluntad, no mi voluntad. Luego volvió a los discípulos y los encontró dormidos. Le dijo a Pedro, ¿no pudieron velar conmigo ni siquiera una hora? Velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Entonces Jesús los dejó por segunda vez y oró. Padre mío, si no es posible, ya pareciera que estuviera bajando el ritmo. Primero, pasa de mí la copa. Y aquí, si no es posible que pase la copa, si no es posible que deje de beber esta copa, entonces hágase tu voluntad. Otra vez, lo que tú quieras. Yo quiero eso, Señor, y es válido. Pidan, busquen, llamen, dice la Biblia. Pero en cada petición, en cada búsqueda, en cada llamado, ustedes puedan decir, yo quiero eso, Señor, pero hágase tu voluntad, no la mía. Entonces, dice Jesús, hágase tu voluntad. Cuando regresó de nuevo a donde estaban ellos, los encontró dormidos porque no podían mantener los ojos abiertos. Así que se fue a orar por tercera vez. Repitió lo mismo. Luego se acercó a sus discípulos y les dijo, adelante, duerman y descansen, pero miren, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es traicionado y entregado en manos de pecadores. Levántense, vamos, miren, el que me traiciona ya está aquí. Yo veo esta última parte cuando ya les dice, ya no oren más, ya, levántense, vámonos, ya viene el que me traiciona, como diciendo, ya, la oración no fue contestada. Pues no era lo que yo esperaba, o no era lo que yo deseaba, mejor, no era lo que yo deseaba, pero la voluntad de Dios se está ejecutando, ya no hay nada que hacer, vamos. Es decir, no puedo evitar esta copa de sufrimiento. ¿Qué actitud de Cristo para enfrentar la voluntad del Padre? Mucho que aprender. Pero lo que yo creo también es que al Cristo padecer esto, al Cristo someterse y experimentar una oración no contestada, lo que nos está quitando a nosotros también es el derecho de levantar el puño al cielo enojados con Dios. Dios, ¿por qué no me diste esto que yo quería? Bueno, Cristo tampoco lo tuvo. Señor, pero ¿por qué a mí? ¿Qué tiene de especial? Yo también lo viví. Yo no quería sufrir, pero sufrí. Señor, pero es injusto. Injusto es que el justo muera por los injustos, que fue lo que le pasó a Cristo. Señor, pero yo creo que vos tenés favoritos, a unos como que les va mejor. Favoritos. Cristo fue partido, torturado. Tengo favoritos, seguro. Cristo, con esa actitud que tuvo, recuerda, Dios encarnado, Cristo, nos desarmó ante cada reclamo. No estoy diciendo que no duela, no estoy diciendo que la pregunta no quede allí. Lo que estoy diciendo es que estamos desarmados para decirle, Dios, es injusto. A veces las oraciones no son contestadas. La semana pasada les conté 3 posibles razones de las muchas que pueden haber y algunas que pueden quedar en el misterio para nosotros, a no ser que Dios nos las revele. Pero yo quiero contarte 2 razones más. 2 razones por las que a veces las oraciones no son contestadas. La primera, porque a veces realmente lo que estamos pidiendo es malo y no lo sabemos. Primera razón, y muy obvia, casi que no hay que explicar nada allí, ¿no? Muchas veces o algunas veces estamos orando por algo que, aunque pensamos que es bueno, no lo es. No es como dije la semana pasada que Dios tiene un plan mayor. Sí, eso es verdad. Lo que estoy diciendo es que a veces estamos confundiendo lo bueno con lo malo, o lo malo con lo bueno. Mire lo que dice Santiago capítulo 4, versículos 2 al 3. Santiago capítulo 4, versículo 2 al 3, especialmente el 3, pero leamos el contexto. Dice la Biblia, desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo.
Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Entonces, mira, el versículo 2 termina diciendo, sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Bueno, entonces la solución es pedírselo a Dios. Pero mira cómo comienza el versículo 3. Y aun cuando se lo piden a Dios, y aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les dará placer. Entonces no obtienes lo que quieres porque no se lo pides a Dios, pero se lo pides a Dios y Dios no te lo da porque lo estás pidiendo solo buscando placer. Hay veces que estamos confundidos, que pensamos y a veces sinceramente que eso que estamos pidiendo pues lo necesitamos o que eso hace falta en nuestra vida. Y muchas veces estamos, aunque sinceros, estamos mortalmente engañados, estamos confundidos, estamos confundiendo las cosas. Y hay algo por lo que estamos orando. Y Dios es tan bueno, como yo decía la semana pasada, Dios es tan bueno que no nos da todo lo que le pedimos. Hay cosas que estamos pidiendo que nosotros no le vemos nada malo, porque podrían ser nuestra perdición. Claro, nunca lo recibimos, entonces nunca pues, podemos decir, lo viví. No, pero Dios evitó muchas veces que cometiéramos malas decisiones o que algo fuera una perdición para nosotros, porque nosotros no sabíamos que eso iba a ser una perdición. Una persona, un trabajo, algo. Entonces, primera razón, a veces estamos pidiendo mal, a veces estamos pidiendo algo que es malo, aunque no lo vemos como malo, pero Dios sabe más que nosotros. La segunda razón por la que a veces, de la que quiero contestar, de la que quiero hablar hoy, por las que a veces no son respondidas nuestras oraciones, es porque ya fueron respondidas en la Biblia. Es decir, muchas veces o algunas veces estamos pidiendo por cosas que Dios ya habló en la Escritura. Dios ya habló. Lo que tú tienes que hacer es abrir la palabra y dejarte guiar. Incluso hay cosas que tú ya las sabes. Lo que tú tienes que hacer es someterte a esto que ya sabes. Si llevas más de un año escuchando la palabra, y hay muchas cosas que saben. El problema es que quieras aplicar lo que sabes. Es mucho lo que uno escucha de la Biblia en un año. Solo escuchando, esperando que tú también en tu casa tengas una búsqueda personal con Dios. Mucho lo que aprendes. El problema que tenemos nosotros los seres humanos es que a veces nos ponemos a pelear por un versículo que no entendemos, pero no aplicamos el que sí entendemos. Y Dios ya ha hablado. Por ejemplo, estás orando por ese trabajo. Señor, yo quiero ese trabajo. Pero ese trabajo te va a alejar. Un ejemplo, ese trabajo te va a alejar de tus hijos. Tienes unos hijos pequeños. Yo quiero ese trabajo, es que ese sueldo tan bueno, con el pago la deuda, una casa mejor para mis hijos, les voy a comprar ropa, les voy a comprar juguetes, vamos a salir a comer a la calle, que siempre los he querido llevar a comer a la calle. Pero quizás ese trabajo te va a alejar de tu familia. Y Dios ya habló. Proverbios 22:6 dice, dirige a tus hijos por el camino correcto y cuando sean mayores no lo abandonarán. Hay papás que no tienen cómo aplicar este versículo porque no están con los hijos. Y cuando los hijos crezcan y miren hacia atrás, hubiesen querido tener un apartamento más feo, arroz con huevo todos los días, que es delicioso, pero tener a papá. Algunos los han perdido sus padres por trabajos soñados. No hubo papás allí formándolos. Estos son solo ejemplos para que ustedes miren sus vidas. Hay una persona orando quizás por alguien que le gusta. Está enamorado de alguien que le gusta mucho, pero esa persona de quien está enamorado no es una persona que ama a Dios. Señor, ¿qué hago? Me encanta esa persona. A mí me han dicho así. No, es que solo le falta amar a Dios, pero es tan querido, pero solo le falta, como un detalle. Algo menor pareciera que ellos quisieran decir. Cuando uno ama a Dios, eso no es un detalle menor. 2 Corintios 6, 14 al 15 dice, no se asocien íntimamente con los que son incrédulos. O sea, no está diciendo que no tengamos relaciones, está hablando de pilas con las relaciones comerciales o una relación de matrimonio también que es bien íntima, de noviazgo. No se asocien íntimamente con los que son incrédulos. ¿Cómo puede la justicia asociarse con la maldad? ¿Cómo puede la luz vivir con las tinieblas? ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y el diablo? ¿Cómo puede un creyente asociarse con un incrédulo? Y hemos visto tantos problemas, en la crianza de los hijos sale mucho problema.
En el manejo de las finanzas salen muchos los problemas. En la forma de divertirse, las cosas que buscan para divertirse, hemos visto muchos problemas cuando alguien que ama a Dios se mete con alguien que no ama a Dios. Pero están orando y algunos orando por esa persona, no, ora que se convierta y ya después mira qué pasa. Algunos orando por un negocio que es ilícito. Algunos pidiendo oración por algo que están metiendo fraude, están haciendo fraude. Están pagando coimas. Y orando, Señor, respalda este negocio, que esa platica que le di a aquel. La Biblia dice en Efesios 5:11, no participen en las obras inútiles de la maldad y la oscuridad. Mira cómo termina diciendo. Al contrario, sáquenlas a la luz. Hay un contacto en la DIAN para que me ayude con esto, que me van a demandar. Un contacto a alguien que, no, si usted consigue a alguien corrupto en la DIAN, dice la Biblia, al contrario, sáquelo a la luz. Tú no puedes estar orando por algo que es ilegítimo. Dios no va a responder esa oración. A veces estamos orando por cosas que Dios ya habló. Estás en una relación rota, estás enemistado con alguien, ay, ¿será que lo llamo o no lo llamo? Dios ya habló, Romanos 12:18, hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. Ay, Señor, ¿será que lo llamo? Pero no, pues es que él tuvo la culpa. No, la Biblia dice, haga usted todo lo posible, puede que la otra persona no quiera. Está bien. Pero usted hace todo lo posible. Dios ya respondió. Siempre que tengas una relación rota, una enemistad con un amigo, un familiar, ¿pero qué hago, Señor? Dirígeme. No, te puede dirigir en la estrategia, cómo abordo la situación, pero la meta es clara, haga todo lo posible por estar bien con las personas. Dios ya habló, no tienes que orar, ahí te ahorré tiempo en oración, porque Él ya respondió. Muchas veces Dios no contesta porque ya contestó. Toca a ti y a mí ir a su palabra y aprender lo que Él ya reveló de su carácter, de las expectativas que Él tiene hacia mí. Finalmente, esas oraciones contestadas o no contestadas se convierten en un problema, como decía la semana pasada, emocional. Es una batalla emocional cuando sentimos que Dios no está escuchándonos, cuando sentimos que Dios no nos está respondiendo. Es desafiante para nuestra fe. Pero también, y les quiero hacer conscientes de esto, pero también las oraciones contestadas, las que sí son contestadas, también son un desafío. Cuando uno ora por algo, pues quiere que algo ocurra, quiere casarse, quiere tener empresa, quiere carro, quiere hijos, quiere viajar, lo que sea que estés orando. Cuando venga la respuesta a esa oración y sea la respuesta que tú esperabas, lo que estabas pidiendo, déjame decirte que también tiene una demanda hacia tu vida. Hay un desafío, vivir a la altura de eso que se te es dado. Estás pidiendo un buen empleo y Dios te lo da. Ten cuidado que ese empleo no te aleje de Dios, no te aleje de tu familia. Estás pidiendo un cónyuge y bueno, como líderes que hemos trabajado con jóvenes por muchos años, nos ha tocado lidiar mucho con jóvenes frustrados. ¿Cuándo será que me case y esto? Estás pidiendo un cónyuge, es válido. Cuando Dios te lo dé, que no te quieras soltar rápidamente, porque ahorita por cualquier pelea quieren divorciar. La palabra divorcio sale tan rápido ahorita en las peleas matrimoniales. Tan rápido. Tenemos una herencia de muchos de nuestros abuelos, cómo fueron fieles. Pero ahorita por cualquier cosa quieren separar. Ahora, que la gente sin Dios sea así, uno dirá, pues si no tienen a Dios, pero en la iglesia, la tasa de divorcio entre los cristianos es altísima. En Estados Unidos es prácticamente la misma porque hay mucho más nominalismo que acá. Gente que solo asiste por tradición a las iglesias cristianas. Pero incluso en países latinoamericanos que tendemos a tener una fe más viva, más comprometida, hay mucho divorcio. Y muchos fueron historias de amor y se pidieron la mano tan bonito y hablar, Dios me dio una palabra, pero pelean y no podemos. Pues si Dios te dio eso por lo que estabas orando, entonces pelea, hermano.
No lo suelte. Claro, habrá situaciones inmanejables, digámoslo allí. Estás pidiendo un hijo. Cuando Dios se lo dé, pues dedíquele tiempo. Usted no puede pedir un hijo y después enojado porque no puede dormir porque se despertó en la noche. Tiene que estar a la altura de esa petición, lo que es tener un hijo. Nuestros 3 hijos han sido extremadamente deseados. Pero duro. Y ahorita veo a mi cuñado Wilson con sus 2 chiquitos, él comiendo y papá, montándose él comiendo con ese. No lo dejan. Y yo, ay, tan bueno que eso ya va a poder salir y que ellos coman solos. A mí es el mejor momento porque cuando uno tenía que primero darle a ellos y luego uno se enfriaba Pero fueron años de primero darle a ellos porque tuvimos 3. Entonces había que ir sacando uno, el otro. Pero si quería un hijo y clamé por el hijo, oré, lloré, pues tengo que estar a la altura de esa respuesta. Y dedicarles tiempo. No puedo tener hijos para ser un papá ausente. Entonces, la oración contestada también tiene un desafío. Todos queremos que nuestras oraciones sean contestadas, pero tiene un desafío, vivir a la altura de esa respuesta, porque a veces no dimensionamos. Por eso digo, a veces Dios es tan lindo que no nos da todo lo que le pedimos, porque a veces no dimensionamos el costo de eso. Señor, yo quiero que mi empresa crezca. Bueno, muy bueno, pero ¿sabes cómo se crecen las presiones? Más empleados son más problemas. Ahora, eso no debería ser impedimento para uno querer que crezca, pero uno a veces no está preparado. Entonces uno tiene que prepararse. Si la empresa crece, la nómina crece, los problemas crecen. Y está bien. Yo quiero que la iglesia crezca, y que la iglesia crezca es más crítica, más cosas, pero paramos de estar preparados para eso. Yo quiero que miremos un caso de una persona que Dios le dio lo que pidió, pero no usó bien ese regalo. Para ejemplificar lo que les estoy diciendo, que la oración contestada también tiene un desafío. La oración no contestada es un desafío emocional de nuestra fe, frustración, desilusión. Dios, ¿dónde estás? Pero la oración contestada también. Acompáñame a 2 de Reyes capítulo 20, versículo 1 al 6. Y luego saltamos al versículo 12. 2 de Reyes capítulo 20, versículo 1 al 6. Vamos a mirar una escena, un momento en la vida del rey Ezequías. El rey Ezequías era rey de Judá, la parte sur de Israel. Recuerda, el reino está dividido en 2. Israel, la parte norte llamaba Israel, la parte sur Judá. Ezequías recibe respuesta positiva a su oración. Miremos, 2 de Reyes 20, del 1 al 6. Por ese tiempo, Ezequías se enfermó gravemente y el profeta Isaías, hijo de Amós, fue a visitarlo. Le dio al rey el siguiente mensaje: esto dice el Señor, pon tus asuntos en orden, porque vas a morir. No te recuperarás de esta enfermedad. ¿Qué tal que venga un ángel a decirte, pon tus asuntos en orden que vas a morir? No te vas a recuperar de esa enfermedad. Por lo menos le está dando tiempo para prepararse. Uno puede poderse despedir, me parece algo en medio del dolor, algo positivo. Pero cuando Ezequías, dice el versículo 2, cuando Ezequías oyó el mensaje, volvió su rostro hacia la pared y oró al Señor. Acuérdate, oh Señor, que siempre te he sido fiel y te he servido con singular determinación, haciendo siempre lo que te agrada. Y el rey se echó a llorar amargamente. Y es verdad, si tú lees desde el capítulo 18, a Ezequías, excelente rey, muy buen rey. Dice la Biblia que no hubo rey como él. También se dice de eso de Josías, no hubo rey como él. O sea, fue un buen rey, realmente no está hablando un presumido, no, está diciendo lo cierto. Yo he sido buen rey, he sido fiel. Se puso a llorar amargamente. Sin embargo, antes de que Isaías saliera del patio central, recibió este mensaje de parte del Señor: regresa y dile a Ezequías, el líder de mi pueblo, esto dice el Señor, Dios de tu antepasado David: he oído tu oración y he visto tus lágrimas. Voy a sanarte y en 3 días te levantarás de la cama e irás al templo del Señor.
te añadiré 15 años más de vida y te rescataré del rey de Asiria junto con esta ciudad. Defenderé esta ciudad por mi propia honra y por amor a mi siervo David. Increíble. La primera palabra profética es: pon tu casa en orden, vas a morir. Y se pone a llorar y a llorar. No sé. ¿Quién aquí cree que se pondría a llorar si un ángel viene y te dice vas a morir? En 3 días vas a morir. ¿Quién se pondría a llorar? Bueno, muchos llorarían. Yo no sé. Yo no sé cómo me pondría yo. Pero él se puso a llorar como una nena y está bien, es duro. Y le dijo: Señor, acuérdate. La buena noticia para él es, que vamos a mirar que fue mala finalmente, que Dios le dijo: listo, escuché tu oración, te voy a sanar y te voy a dar 15 años más de vida. Entonces, cuando uno tenía unos días de vida, ya que se le añadan 15 años, es una eternidad. Pero Ezequías, en esos 15 años que se le añadieron, incluso no necesitó entrar mucho en esos 15 años extra. Comenzando los 15 años, comete un error que no había cometido antes. Versículos 12 y 13, dice la Biblia: poco tiempo después, Merodac Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, le envió saludos a Ezequías junto con un regalo, porque se enteró de que Ezequías había estado muy enfermo. Ezequías recibió a los enviados de Babilonia y les mostró todo lo que había en sus casas del tesoro. Como decimos los paisas, le estaba chicaneando con lo que tenía. Estaba alardeando de lo que tenía. Le mostró la plata, el oro, las especias y los aceites aromáticos. También los llevó a conocer su arsenal y les mostró todo lo que había en sus tesoros reales. No hubo nada, ni en el palacio ni en el reino, que Ezequías no les mostrara. Entonces, yo no sé si dimensionas, tienes que leer el texto completo, pero después vino una palabra profética a Ezequías y le dijo, y te lo voy a resumir: como tú le mostraste todo lo que tenías, porque se puso de chicanero ahí a mostrar todo lo que tenía a unos reyes paganos. Babilonia, recuerda, el imperio asirio fue el imperio que capturó al reino del norte, Israel. Lo sometió, lo llevó al exilio, y el reino del norte, que eran 10 tribus, desaparecieron. Por eso entonces hay mitos ahora, y el Código Da Vinci trata de visitar esos mitos de las tribus perdidas de Israel, porque desaparecieron esas 10 tribus al ser llevadas al exilio por el imperio asirio. Luego el imperio babilonio fue el que siguió. Y él no sabía que era un imperio que los iba a conquistar, pero vinieron diciéndole: uy, el hijo del rey, estuviste enfermo, queremos saber cómo estaba. Y vino y les mostró todos los reinos. Y la palabra profética que puede leer después es que le dice: todo lo que les mostraste, llegará el tiempo en que todo será llevado cautivo. Que finalmente ocurrió. Es trágico. Todo lo prudente que había sido Ezequías, todo lo piadoso que había sido, quizás si se hubiese muerto cuando Dios dijo: ordena tu casa, que vas a morir, quizás ahí hubiera terminado 10 de 10 en su calificación de rey. Pero en ese añadido que le pidió a Dios, Dios se lo concede, comete un error trágico y que marcó sus generaciones. Porque la profecía era que mientras él fuese rey no iba a pasar eso, pero cuando él dejara de ser rey iban a ser llevados cautivos a Babilonia, que fue lo que ocurrió. Ten cuidado con las oraciones contestadas. A veces somos muy rápidos para pedir cosas, pensando que esto lo queremos, y Dios es tan bueno que muchas veces no nos da lo que queremos porque nos va a hacer daño. Y quiero terminar con un ejemplo que nos da David, el rey David, de cómo responder a las oraciones no contestadas, porque va a ser una realidad, oraciones que no van a obtener la respuesta que pensábamos, que queríamos, que deseábamos. ¿Cómo reaccionar ante ellas? Si nuestras emociones se descomponen y nos enojamos con Dios, bueno, entendemos que eso está mal, pero entonces, ¿cómo hacerlo? Recuerda, la semana pasada miramos que David perdió a su hijo, aunque oró para que no muriese, pero murió. Y quiero que recordemos el escenario. Segunda de Samuel, capítulo 12, versículos 15 al 23. Segunda de Samuel 12, del 15 al 23. Dice la Biblia: después que Natán regresó a su casa, el Señor le envió una enfermedad mortal al hijo que David tuvo con la esposa de Urías. Así que David le suplicó a Dios que perdonara la vida de su hijo.
y no comió y estuvo toda la noche tirado en el suelo. Entonces los ancianos de su casa le rogaban que se levantara y comiera con ellos, pero él se negó. Finalmente, al séptimo día, el niño murió. Los consejeros de David tenían temor de decírselo. No escuchaba razones cuando el niño estaba enfermo, se decían. ¿Qué lo curará cuando le digamos que el niño murió? Entonces, los que estaban con David, los ancianos de su casa, estaban preocupados porque si cuando estaba vivo y enfermo, David estaba descompuesto, tirado en el piso, sin comer, ayunando, clamando para que Dios le sanara al hijo. Ellos estaban diciendo, ahora que ya murió, pues ahora sí se va a terminar de enloquecer. Cuando David vio que susurraban entre sí, se dio cuenta de lo que había pasado. ¿Murió el niño?, preguntó. Sí, contestaron, ya murió. De inmediato, aquí viene lo sorprendente. Me sorprende a mí y lo sorprende a ellos. De inmediato David se levantó del suelo, se lavó, se puso lociones y se cambió de ropa. Luego fue al tabernáculo a adorar al Señor y después volvió al palacio donde le sirvieron comida y comió. Sus consejeros estaban asombrados. No lo entendemos, le dijeron. Mientras el niño aún vivía, lloraba y rehusaba comer. Pero ahora que el niño ha muerto, usted terminó el duelo y de nuevo está comiendo. Y mira lo que David le responde. Ayuné y lloré, responde David, mientras el niño vivía, porque me dije, tal vez el Señor sea compasivo conmigo y permita que el niño viva. Pero, ¿qué motivo tengo para ayunar ahora que ha muerto? ¿Puedo traerlo de nuevo a la vida? Un día yo iré a él, pero él no puede regresar a mí. ¿Cómo reaccionó David ante la oración que no fue contestada? Y me asombra, pero también me inspira. Se lava y va al templo a adorar. Adoración. Adoración. Ahora, quiero que entiendan que adoración no es cantar. Una de las grandes vergüenzas, o una de las vergüenzas por lo menos, de los cristianos evangélicos es que han igualado adorar con cantar. Claro, cantar es una expresión, podemos adorar al cantar. Vamos a adorar, podemos. Si esas palabras que están saliendo de tu corazón son sinceras, ahí hay adoración, sin lugar a duda. Pero adorar no es lo mismo que cantar. Adorar es una vida rendida a Dios. Por eso se habla de una vida de adoración, no es una vida cantando. Una vida de adoración no es una vida cantando. Una vida de adoración es una vida en obediencia a Dios. Incluso cuando pasa lo que no queríamos. Y David va y adora a Dios. Y hace 3 semanas, mañana va a ser 3 semanas, que estábamos en esa unidad de cuidados intensivos, rodeando el cuerpo de mi suegro, todavía vivo, pero viendo cómo su vida se iba. Y empezamos a cantar, Wilson empezó a cantar, y empezamos a darle gracias a Dios, y Wilson pues, fue el que como tomó el liderazgo allí, dándole gracias a Dios, dándole gracias al papá, que estaba a minutos de morir. Nos llamaron para esto, para que estuviésemos con él, porque estaba muriendo. Y cantando y adorando, y dando las gracias. No estamos adorando porque estamos cantando, no, la adoración era que estábamos rendidos a la voluntad de Dios. Que cuando pase lo que tú no esperabas que pasara, que puedas adorar. Y cuando adoras, te rindes. Y cuando te rindes, descansas. Y ese descanso vuelve a traer esperanza. Yo no sé si alguna vez has tratado con alguien, un niño agresivo o algo, y peleando, y lo tienes apretado, pero cuando el niño ya se rinde, descansa. Cuando tú estás realmente en una vida de oración, lo que estás rendido, y esa rendición te da descanso, y repito, el descanso abre la puerta a la esperanza. David fue y adoró, volvió a comer, y la tenía clara, yo lo veré otra vez, yo voy a él no viene a mí, yo iré a él. Yo te quiero invitar a que descanses
en tus oraciones no contestadas. Claro, solo podemos descansar si ponemos en práctica lo que dije la semana pasada. Si tenemos claro quién es Dios, que Él es bueno. Uno no puede descansar si uno piensa que Dios es malo. Uno no puede descansar si piensa que Dios se equivocó. No, eso trae enojo. Pero cuando tienes claro que Dios es bueno, no entiendo, y le voy a preguntar cuando esté con Él acerca de esto, puedes descansar, y al descansar, porque te rendiste, adoración, al descansar la esperanza volverá. La esperanza volverá. Tenemos que seguir viviendo, tenemos que seguir corriendo. No quiere decir que vamos a estar felices. David no estaba ahí riéndose mientras le decía a ellos, pero David sabía que tenía que seguir viviendo. David sabía que tenía que seguir luchando por su reino, tenía que seguir luchando. David sabía. No quiere decir que David estuviese feliz. Como 5 días después de la muerte de mi suegro, que era como un papá también para mí, mi esposa empezó a armar la Navidad. Tenemos unos niños que no les podemos secuestrar algo que es bonito para ellos, el dolor que tenemos como familia. No puede secuestrar la realidad de que la vida sigue y tenemos que seguir luchando con los que quedamos, con la esperanza de que iremos a Él. Él no volverá, pero nosotros iremos a Él. Sí, las oraciones no contestadas son difíciles, pero si la respuesta es adoración, rendición, vendrá descanso. Y el descanso te volverá la esperanza que perdiste. Volverá a pintar una sonrisa en tu rostro. Volverás a ver las cosas, las oportunidades que hay por delante. No devolverá la pérdida, pero volverá la esperanza de cosas nuevas que el Señor tiene. Pónganse de pie, por favor. Señor, hay desafíos en ambas caras de la moneda, en oraciones contestadas y en oraciones no contestadas. En oraciones no contestadas, el desafío es adorar, rendirnos, confiar, descansar para que la esperanza vuelva a germinar en nosotros. En las oraciones contestadas, el desafío es estar a la altura de esa oportunidad que nos da, de ese regalo, de esa respuesta que nos da. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos en nuestras batallas emocionales, en las oraciones no contestadas. No contestadas como queríamos, como esperábamos. Y ayúdanos en las oraciones que sí contestaste. Adoraré, milagroso, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Así eres tú.
Iglesia, yo los bendigo con el deseo de estar a la altura de las oraciones que se han tenido respuesta, y con la condición de corazón, de rendición ante aquellas que no entiendes, por qué no tuviste la respuesta, si era algo bueno lo que estabas pidiendo, y que puedas confiar en que Dios, que sabe más, tiene el control de la situación. Iglesia, los bendigo en el nombre de Jesús.